Hey, ¿cómo están, clanderes? Sean bienvenidos a un nuevo video del clan Gacha. Yo soy Joviak, líder del clan, y el día de hoy hablaremos un poco sobre Gacha Animator y cómo es que esta aplicación está dejando huella este año 2021. Pues aunque sea un juego no oficial del anime, es sin duda uno de los juegos gacha más innovadores que se han creado el día de hoy, y sobre todo, hecho por una sola persona, Femlol Studio. También quería mencionar algunos detalles y nuevas actualizaciones que ha traído Femlol que son un poco de interés. Antes de comenzar, si te gusta nuestro contenido y quieres que sigamos haciendo este tipo de videos, por favor apoya suscribiéndote a este canal y activando todas las notificaciones para no perderte ningún video que se suba. Nuestras redes sociales están aquí abajo por si te gustaría seguirnos. Una vez ya dicho esto, comencemos con el video. Volvamos a ponernos un poco en contexto sobre qué es Gacha Animator. Hecho por Femlol Studios, Gacha Animator es un juego con la temática gacha del anime, que nos permite crear animaciones de una manera mucho más sencilla. Y la idea principal es que, si queremos empezar a hacer animaciones, o te gustaría ser un animador, pero no tienes una computadora, o no sabes cómo utilizar un programa, pues Gacha Animator es una opción viable para que puedas empezar en el mundo de los editores gacha. La aplicación en su versión beta fue lanzada de manera oficial el día 9 de mayo del 2021, y actualmente el juego sigue en desarrollo. Esto no es oficial, pero nosotros creemos que el juego salga en su versión completa a principios o mediados de otoño de este año. Actualmente sobrepasa el 1.000.000 de descargas en la Google Play Store. Actualmente Gacha Animator solo ha traído una actualización, la versión beta 1.1, y tiene algunas mejoras bastante considerables que la de su versión de lanzamiento. Las diré a continuación. Un mini rediseño al modo animador, un renderizado menos lento y más óptimo, una mejor representación del color del fondo, y configuración de resolución y calidad en la parte de ajustes del juego. Esto es similar a lo que nos ofrecía Gacha Club, la opción de reducir o aumentar la calidad de los gráficos, todo con el fin de que la aplicación funcione mucho más rápida en dispositivos de gama baja. Y próximamente en la siguiente actualización, la versión beta 1.2 que saldrá por estos días, traerá cosas más sencillas como lo son un panel de música, poder desactivar la música y la vibración en el apartado de configuración, y las olas de caballo. Si quieres saber un poco más sobre lo que el creador ha dicho que tiene planeado para la app, te invitamos a ver este video que hicimos hace tiempo donde se entrevista a Femlol Studios, el creador de la aplicación. La versión de PC de Gacha Animator saldrá una vez que el juego salga en su versión completa para móviles. También el creador afirmó que está trabajando en un proyecto más pequeño, específicamente de una aplicación. Nosotros teorizamos que es una clase de wiki gacha, o de por sí una red social similar a gachatubers.com. ¿Ustedes qué creen que se trata este mini proyecto? Déjenlo en los comentarios. En el momento en que me encuentro editando este video, se lanzó la actualización 1.3 de Gacha Animator, que incluye gafas y accesorios, ajustes, como en Gacha Club, la opción de ajustar el cabello u objetos que coloquemos a nuestro OC. También añadieron la importación y exportación, es decir que como en Gacha Club podemos copiar el código de nuestro OC de Gacha Animator y mandárselo a nuestros amigos para que también lo tengan. Algo bastante práctico, la verdad. Tabla de colores. Esta fue añadida con el motivo principal de facilitar el cambio de colores. Sin embargo, todavía podemos ajustar los colores con los tonos de estos. Hay más detalles interesantes sobre las cosas nuevas que trajo esta actualización. Si quieren saber más, en la comunidad de Femlol Studio está disponible mucha más. A continuación, nosotros vamos a responder un par de preguntas un poco controversiales que ha tenido esta aplicación, pues demasiada gente estuvo molesta con la aplicación por motivos ilógicos o fuera de lugar. ¿Gacha Animator fue lanzado sin el permiso del anime? La respuesta es sí. Sin embargo, no malentiendan, de hecho Femlol Studios mandó 2 correos para el anime pidiendo permiso de poder hacer el proyecto, pero nunca se lo respondieron. Aún así, Femlol Studio publicó el proyecto, porque realmente no era necesario el permiso del anime, por las 2 siguientes razones. La palabra de gacha tal cual no es de ninguna marca registrada, y por lo tanto no le pertenece a la empresa Lunime.
Por ejemplo, ya que no hay ninguna marca registrada con el nombre gacha, es de uso libre total. Y es la razón por la cual en la Play Store, por ejemplo, hay varias aplicaciones similares a los juegos de gacha del Unime, que tienen en el título de sus juegos la palabra gacha. Además de que esta palabra proviene de las máquinas de juguetes y videojuegos japoneses llamados gachapon. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una app llamada, no sé, Gachatube, y no habría ningún tipo de problema. Sin embargo, una marca registrada solamente protege la expresión, pero no la idea. Aquí vamos al otro punto, los derechos de autor. O sea, el copyright protege la creatividad o las ideas intelectuales. Las aplicaciones gacha del Unime están libres de copyright y por lo tanto la app se puede utilizar para poder crear contenido monetizado, incluyendo los fangames como lo es Gacha Animator. Así que respondiendo a la pregunta de si el Unime puede tumbar Gacha Animator por derechos de autor, es un rotundo no. En este video se explica más a detalle sobre ese tema, así que los invito a que vayan a verlo para que se informen mejor. Y ya por último, la última pregunta. ¿Gacha Animator desmerita a los gachatubers animadores tradicionales? Dicho por el mismo creador de la app, no, porque una aplicación nunca es mejor que un animador real. Un animador tiene un estilo personalizado y puede hacer más cosas que una aplicación. Y bueno, clanderes, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Dime qué es lo que opinas sobre Gacha Animator y déjamelo saber en los comentarios. Quiero agradecer a Fabilus 2.0 por ayudarme a escribir el guión de este video junto con la investigación. Su canal está aquí abajo en la descripción. Yo soy Joviak, líder del clan Gacha y nos vemos en la siguiente. Chao.